Alejandro Hermosilla, ¿querías ser escritor? Bueno, pues como te dije antes, cuando era pequeño era una de mis tres vocaciones. Entonces sí que quería ser escritor, la verdad. Em, Más que nada porque tampoco me veía con un temperamento práctico y bueno, por ejemplo, como médico, pues me asustaba un montonazo cuando veía... No, la sangre no me asustaba, pero me asustaba el hecho de meterme en el cuerpo de una persona y luego en cosas prácticas, pues realmente era un desastre, Meterte en ¿no? el cuerpo de una persona. Sí, por ejemplo, abrirle el cuerpo a una persona, Ajá. abrir el cuerpo a una persona, trabajar ahí, es decir, tocar los riñones, etcétera, etcétera, o que viniese una persona lesionada. Digo como médico, no me sentía capaz, tampoco me sentía capaz en temas de prácticos, ¿no? Y sin embargo siempre estaba leyendo, siempre estaba escuchando música y siempre estaba jugando, ¿no? Que yo creo que jugar es un requisito en gran parte importante De para los los... niños, ¿no? Sí, y sobre todo para los futuros artistas, en algún sentido. Entonces, bueno, pues escritor sí que quería ser. Otra cosa es que, bueno, pues dentro de mi infancia y mi adolescencia, pues había demasiado caos como para que yo pudiera llegar a pensar incluso que iba a serlo, ¿no? Pero es cierto que hubo un momento clave, ¿no? En este proceso, ¿no? Que fue cuando yo tenía 15 años, tenía un examen de física y química, era verano, se estaba jugando el Mundial del 90, ¿no? Por aquel entonces el Mundial en el que Italia sacó al delantero Schillaci, en el que España fue derrotada por Yugoslavia, la España de Luis Suárez. Y bueno, pues estaba ya el Mundial italiano y bueno, estaban los exámenes de final de curso. Y tenía un examen de física y química y bueno, ya mi cerebro ya llegó a un límite en que ya no podía más, ¿no? Durante todo ese año había estado sin parar de comprar música, había estado sin parar de... También había leído bastantes libros, pero bueno, por así decirlo, todavía estaba como indefinido, ¿no? Y entonces, bueno, de repente pues vi un libro en la librería en la biblioteca de mi padre, que era Crimen y Castigo, y bueno, pues empecé a leerlo y no me presenté al examen. O sea, quiero decir que me puse a leerlo y ya dije es que yo no quiero salir no quiero salir, por así decirlo, no quiero salir de los libros nunca más. Es decir, ya no, ¿para qué me voy a examinar y para qué voy a ir a la escuela? Entonces yo creo que ese fue, bueno, porque Crimen y Castigo, pues yo creo que no solo me ha pasado a mí, ¿no? Sino que incluso grandes escritores como Jorge Luis Borges o Paul Auster, que yo recuerde ahora, pero muchos han tenido esa epifanía con el libro de Dostoyevsky, ¿no? Que es uno de los libros pues, más grandes que se han grabado en la historia, uno de los mejores tratados psicológicos y uno de los mejores tratados sobre las patologías de los seres humanos, ¿no? Y también sobre la posibilidad de redención, ¿no? Digamos que Dostoyevsky introdujo el mundo moderno en la literatura y la literatura en el mundo moderno con ese libro, ¿no? De una manera que prácticamente nadie ha hecho, ¿no? Y llegó a unas profundidades con ese libro que pocos escritores han llegado. Y bueno, pues yo, un chico de 15 años, pues me quedé totalmente impresionado y sin saber hasta dónde llegaba ese libro, sí que capté, o sea, sin saber los alcances intelectuales y filosóficos del libro, sí que capté totalmente lo que era la trama y me quedé tan impresionado que ya dije, es que yo no quiero salir más de la literatura. Tanto que ya dije, es que no quiero ni siquiera ir al colegio, ni quiero examinarme más, ni nada. Yo lo único que quiero son leer libros, porque aquí prácticamente lo tengo todo. Obviamente esto hubo que adaptarlo, porque ya cuando empecé a suspender y a suspender, empezaron a haber problemas serios en mi vida, en cuanto a ver los problemas serios que puede tener un chico de 16 años. Y entonces, bueno, pero bueno, ya a los 16 años, pues yo ya iba con libros a clase. O sea, es decir, cuando el profesor estaba hablando una lección, pues yo estaba leyendo a Tolstoy, o estaba leyendo a Salinger, o estaba leyendo a Stephen King, o los libros que tocasen, más los cómics, más cualquier libro sobre Bowie, ya estaba en otra dimensión y se estaba suspendiendo todas. Pero claro, como hemos dicho antes, la escuela es un adaptador a la realidad y al adaptador a la sociedad. Al final tuve que focalizar mi esfuerzo de alguna forma para ir aprobando esos cursos y canalizando mi pasión por la literatura y por el arte de otra manera. Pero sí que hubo momentos, porque era por supuesto, era imposible, ¿no? De llevar a cabo, de solo leer y no pensar en otra cosa. Pero bueno, creo que ese fue el momento en el que ya dije, yo no me quiero separar de la literatura en mi vida, ¿no? Sobre todo otra cosa es el mundo literario.
Del mundo literario no tendría problema ninguno en separarme, ¿no? Pero de la literatura nunca. Es decir, dejaría de ser escritor, pero no de leer. No, una cosa es el mundo literario, el mundo de, no sé, los premios, el mundo de las reseñas, el mundo de presentaciones, todo eso, todo lo que lleva el mundo social de la literatura, pues obviamente podría vivir sin ello, pero no podría vivir sin los libros. A eso me refiero. ¿Tienes alguno que sea huella en ti? ¿Algún libro? ¿Mm? ¿Algún libro que sea para ti una huella, emblemático? Claro, te lo acabo de decir, El Crimen y Castigo es un libro que me marcó, sin duda. Ese es el que más. Yo creo que sí, porque, a ver, me marcó en el sentido en el que a partir de ese momento yo dije, es que no quiero ni ir a la escuela, es que no quiero saber, que ya sé todo lo que quiero saber en la vida. Obviamente no sabía nada de la vida, pero mi sensación fue que todo lo que tenía que saber en la vida estaba ahí. Y seguramente no estaba ahí solo, sino que estaba en más libros, ¿no? Algo que hasta entonces no había experimentado, ¿no? Con otros libros que había leído, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sería Crimen y Castigo, el libro que más... Luego, bueno, pues ya si tuviera que citar más... Pues ¿Pero sí. qué tenía ese libro, Alejandro? Bueno, pues te lo dije un poco hace poco. Tenía la... O no, tenía... Era una... No sé, es decir, yo creo que desarrollaba lo que era el espíritu y la mente del ser humano. Dostoyevski se metía en la mente y el espíritu de los seres humanos como nadie, creo que había hecho hasta entonces, y no sé si alguien ha logrado hacer después de Dostoyevski, con tal profundidad que creo que no era necesario conocer más. No sé si me explico, que tenía la sensación equivocada de que no era necesario conocer más de los seres humanos porque llegaba al conocimiento límite de sus personajes y sobre todo llegaba al conocimiento límite del mal, que yo creo que es uno de los grandes temas de conocimiento, ¿no? El mal. Pero aparte no solo se quedaba en eso, sino que todavía daba una posibilidad de redención a sus personajes, ¿no? Una posibilidad que daba una posibilidad, por así decirlo, crística, ¿no? Que de repente daba también un nuevo sentido a las escrituras, ¿no? A las escrituras bíblicas, ¿no? Entonces, bueno, por así decirlo, Crimen y Castigo se ponía a mitad de camino de la modernidad y un poco a mitad de camino un poco a mitad de camino de lo que, por supuesto, de lo que fue mi vida, ¿no? A ver, de alguna manera, Crimen y Castigo no es que daba respuestas al cristianismo, pero sí que ejemplificaba muchos de los caminos del cristianismo y muchas de sus posibles equivocaciones y muchas de sus posibles salidas, y al mismo tiempo profundizaba completamente en el nihilismo, ¿no? En la ausencia de fe, en lo que estamos viviendo, ¿no? Desde el siglo XIX, ¿no? Yo creo que Dostoyevski fue uno de los grandes, ¿no? De los que se adelantó a eso, ¿no? Junto a Feuerbach, Schopenhauer, Nietzsche, pero Dostoyevski, al ser un novel, lo llevó a la novela y yo creo que lo desarrolló incluso más profundamente, porque no necesito teorizar sobre ello. Y a veces sobre lo que se necesita teorizar, a veces se necesita teorizar, esto lo digo entre comillas, porque hay más incertidumbres que certezas, ¿no? De alguna manera, Dostoyevski convirtió esa incertidumbre en certeza, fue más allá del límite, ¿no? Y yo creo que... Me marcó. Sí, yo creo que está claro, ¿no?